Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, oyentes, seguidores, especialmente discípulos de Israel Casa Integral, que permanentemente nos acompañan en este tiempo de Torá al instante. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muy bien. Desarrollamos unas semanas anteriores, en 2 semanas anteriores, un tema muy interesante relacionado con el concepto, la forma, el modelo, la estructura, el fundamento de lo que tiene que ver con diezmos. Malaquías capítulo 3, verso 10. Diezmos plural y ofrendas plural. Vimos los tipos de diezmos, vimos los tipos de ofrenda y mencionamos todos los textos bíblicos, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadash. Esto, para que no tengamos al respecto, por favor, dudas con el sentido bíblico de lo que se trata esta labor fundamental en la vida del hombre, cuál es el tema de los diezmos y las ofrendas. Y lo menciono, mis amados hermanos, con todo amor, respeto y aprecio por todos ustedes, porque sé perfectamente que en las redes sociales, en estos canales de internet, hay muchas estructuras, versiones y maestros, comillas, enseñando respecto a este tema tan importante, cuál es el diezmo, en el sentido, según su opinión personal, que tanto los diezmos como las ofrendas, como algunas de las mismas celebraciones propias de la Biblia, no corresponden, ya no existen, no tenemos templo, etcétera, 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 que a la verdad no quisiera ni siquiera tocar el tema. Lo hago por respeto a ustedes, mis amados hermanos. Porque cuando estamos en Torah y estamos en un nivel elevado, como lo es venir a estudiar la Kadosh Torah, tenemos que estudiar lo que está escrito, escrito está, y enseñar conforme a lo que escrito está. Lo voy a repetir una y otra vez. Si en este canal y en este espacio de Torá al instante usted escucha una apreciación personal de parte de algunos de los ministerios que están en Israel Casa Integral, pastores, en el que mi opinión personal respecto a este tema es esta, pues hermanos, no es lo más adecuado. Nuestro propósito es enseñar la palabra, con fundamento en la palabra, no con apreciaciones personales, repito, u opiniones personales, conforme a lo que escrito está. Luego de haber culminado esa jornada maravillosa de los tiempos de diezmos y ofrendas, creo que fue muy clara y recibí testimonios extraordinariamente importantes. Gracias, mis amados hermanos, por su seriedad. Gracias por la manera culta como dirigen sus testimonios, porque estos somos personas de integridad. Pasamos una semana de reposo, entre comillas, porque estuvimos también celebrando nuestro tiempo maravilloso de Hanukkah. Ustedes, hermanos, que estuvieron acompañándonos durante esta ocasión, pues para muchos fue su primera celebración de Hanukkah. Y aprendimos muchísimas cosas. Digo aprendimos porque aunque nosotros estamos enseñando, los primeros que aprendemos somos justamente quienes estamos frente a esta labor maravillosa, cual es la enseñanza. Así es que durante esa semana no desarrollamos el programa de Torá al instante, pero aquí estamos retomando el tema. Y habíamos quedado en la semana anterior de tratar un tema que va a ser apasionante para este nuevo comienzo. ¿Cuál es? El tema de los
tributos. Continuaremos hablando un poco en este sentido, porque es obvio que necesitamos diferenciar, clarificar conceptos, hermanos. Si hay algo que en el Brit Hadasha y en todo el texto de la Biblia se nos menciona, incluso nuestro mismo Yeshua HaMashiach lo menciona, es precisamente el tema del factor económico, el manejo de las finanzas. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que dentro del contexto de los ministerios a nivel mundial, una de las grandes problemáticas que existen o de las crisis que se puedan presentar en los ministerios es justamente el tema de las finanzas? El tema de las finanzas es un tema álgido, es un tema muy debatido, es un tema muy cuestionado. ¿Y por qué? Porque cuando el pensamiento del hombre de suyo es el ego, el enriquecimiento, la vanidad o incluso la corrupción, pues, mis amados hermanos, el dinero es la melodía al corazón de aquel que quiere enriquecerse o quiere hacer apropiaciones inadecuadas. Pero la Torah es absolutamente clara, como toda la palabra, respecto al uso, al manejo adecuado de cada uno de los ingresos que todos percibimos. Utilizamos una frase muy común para todos ustedes ya, quienes son parte de Israel Casa Integral, ¿cuál es? No damos para recibir, damos porque ya recibimos. Y si ya recibimos, pues de lo que recibimos, damos. Tendremos muchos ejemplos a considerar, como el hecho de que hay tantas personas enriqueciéndose y guardando y almacenando y almacenando. Y un día el Eterno los llama a su presencia y, como dice un dicho popular por allí, nada, absolutamente nada se puede llevar. Así es que, mis amados hermanos, ese anhelo, esa presunción de riqueza, pues no hay nada más que aquel que tiene y desea más y más y más, pero no hay nada más importante en la vida de un hombre kadosh que en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Cuando tenemos un corazón, por favor, no me malinterprete la palabra que voy a usar. Cuando tenemos un corazón conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem, entonces tenemos todo. Y ese todo puede ser que no sean cuentas bancarias, casas, apartamentos, fincas, yates, helicóptero, avión, que tanto anhelan tantos hombres, que sueñan con todas estas vanidades. Por favor. Tenemos la vida, tenemos la salud, un hogar, un matrimonio, una familia, hijos, el alimento de cada día. 3 cosas nos enseña la palabra: techo para cubrirnos, alimento para vestirnos, vestido para vestirnos y alimento, pues obviamente para alimentarnos. Si tenemos estos 3 elementos, lo tenemos absolutamente todo, porque nuestro amado Hashem y el Ruach HaKodesh están con nosotros. Así es que les voy a invitar en esta pequeña introducción a que hablemos ahora, en esta semana, y vamos a ir lentamente, con respecto al concepto de lo que son los tributos. Vamos a hablar de impuestos y vamos a hablar de tributos a la luz de la palabra. Y realmente esta enseñanza que estamos tomando hoy la vamos a incorporar al programa de los módulos para los discípulos de Israel Casa Integral. O sea que haremos una enseñanza muy pedagógica, además muy académica, muy estructurada, en el sentido de que vamos a lo largo de la historia, en los contextos del pueblo egipcio, en los contextos de Mesopotamia, en los contextos del Imperio Romano, incluso Grecia, hasta nuestros días, de cómo se manejaron, de dónde se originaron y cómo se fundamentaron hasta nuestros días el concepto de los impuestos. Habló Yeshua de los impuestos, de qué manera Yeshua participó en esta situación, los discípulos. Todo esto lo vamos a ver en esta apasionante semana. Así es que, hermanos, bienvenidos y les invito para que por favor abran sus Biblias, acompáñenme. Vamos a estar en el libro de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos en el Brit Hadasha. El Brit Hadasha es el pacto renovado, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Realmente esa expresión Nuevo Testamento pues no es obviamente la más correcta,
porque pues la palabra es una y no podemos hablar de que una es más nueva que la otra. Pues obviamente hay un recorrido, hay tiempos que han pasado años, pero no significa que sea nueva. O sea, como que nueva significa se añadió ayer, es de ayer. No, la palabra ha sido siempre la misma. Recordemos que los discípulos, los profetas, el mismo Yeshua, Pablo, pues tan conocido Pablo, no enseñaron nada distinto a lo que escrito está en la Kadosh Torah. Vamos a ir al libro de Marcos en el capítulo 12. Vamos despacio, por favor, tome nota, papel y lápiz, dice la pastora Pili, papel y lápiz y un espíritu enseñable. Libro de Marcos en el capítulo 12 y vamos a tomar el texto del verso 13. Hoy voy a hacer una introducción con un pasaje en el Brit Hadasha y a partir de mañana haremos una continuación en la parte histórica. Nos iremos y nos remontaremos, repito, a Egipto, nos remontaremos incluso a los tiempos en Mesopotamia y veremos de qué manera desde aquellos tiempos, cuarto, quinto siglo antes de Yeshua, ya tenían un procedimiento contable en el sentido de cobrar impuestos y los tributos que se debían presentar a los faraones, como por ejemplo en el aceite, en los vegetales, entre otras cosas en los animales. El tributo a las vacas, cuando veamos el tributo a las vacas usted dirá, oh, esto definitivamente no lo sabía. Libro de Marcos, lea conmigo por favor. Dice la palabra en el título, la cuestión del tributo. No sé en una versión que usted tenga allí cómo aparece, estoy con Reina Valera, dice la cuestión del tributo. Este texto también lo encontramos en Mateo capítulo 15, verso 22 y en Lucas capítulo 20, verso 20. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, le dijeron, Maestro, Moré, sabemos que eres hombre veraz. Veraz está diciendo, sabemos que eres un hombre emet, sabemos que eres un hombre en la verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Hashem. ¡Oh, qué maravilloso! Yo le invito, mi amado hermano, usted tiene ahí a disposición su lapicero, sus señaladores en color diferente. Vaya subrayando estos textos porque son profundos, extraordinarios en la enseñanza. Sabemos que eres el hombre de la verdad, eres veraz y enseñas con absoluta claridad y emet el camino de Hashem. Entonces le hacen una pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Obviamente recordemos que nuestro amado Yeshua está presente en el imperio romano, en el imperio de César. Y por supuesto recordemos, mis amados hermanos, que el imperio de Roma ha sido uno de los imperios más perturbadores, más perversos, más corrupto en todo el sentido de la palabra. Hasta nuestros días tenemos influencia, estructura política, jurídica, administrativa, civil, contable. Es más, los días Augusto, Julio, todos estos meses que corresponden al calendario romano y en honor y en memoria de esos hombres, tenemos todavía ese dominio hasta nuestros días. Entonces, aquí vemos cómo los fariseos, o sea, hombres que estudian la palabra, más los herodianos, le buscan a Yeshua y le buscan para hacerle una pregunta. Y esa pregunta tiene como intención una doble intención. Eres quien enseña la verdad, enseñas el camino de Hashem. Pero ¿qué tienes que decirnos con respecto al tema de los diezmos? Perdónenme, por favor, mis amados, que hagamos una pequeña puntuación en este lugar. Abramos un paréntesis y permítame hacer este comentario en el sentido de la escuela que estamos desarrollando hoy. Apliquemos esta historia a nuestros días.
Preguntémosle a los rabinos Google, ¿qué opinan ustedes respecto del diezmo? ¿Debemos entregarlo o no entregarlo? ¿Debemos entregar nuestras ofrendas o no entregar nuestras ofrendas? Y entonces escucharemos, como dicen los judíos, entre tres opiniones, entre tres judíos que deban opinar respecto a un tema, siempre habrán como mínimo 4 opiniones diferentes. Entonces, ¿a quién tú escuchas? Si tú escuchas a aquel que te dice, evidentemente para este tiempo, en el siglo XXI, no tenemos que cumplir con estos impuestos o estos tributos, pues mi amado hermano, si hoy por hoy, en el siglo XXI, no cumplimos con nuestros impuestos, con los tributos, en los gobiernos que nos gobiernan hoy, pues mi amado hermano, estás en serios problemas. Estoy hablando de los impuestos en el sentido gubernamental, en el sentido de un ciudadano dentro de una ciudad, dentro de una nación, dentro de una constitución política, dentro de un sistema de gobierno, sea monárquico, sea democrático, como quiera que se llame. El gobierno que sea en cualquier parte del mundo exige los tributos, los impuestos. Entonces, no se trata, mi amado hermano, si a ti te parece, no se trata, mi amado hermano, si en el canal de Google, el rabino Google no está de acuerdo, no se trata si al youtuber del momento su opinión es que no. Veamos qué contesta nuestro amado Yeshua. Mas él, percibiendo la hipocresía de esta pregunta, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Pastor Alfaro, ¿cuál es la enseñanza en Israel Casa Integral respecto a las ofrendas y los diezmos? Toda la semana anterior hablamos sobre el tema. Les invito, vayan aquí, visiten nuestro canal de Israel Casa Integral, forme parte del discipulado, inscríbase en estos módulos sin ningún costo, por favor. Toda la enseñanza es con todo nuestro aprecio para que todos aprendamos. Participe de estos módulos y entonces encontraremos las respuestas bíblicas a preguntas como esta. Dice él, ¿por qué me tentáis? ¿Qué quieren escuchar de Israel Casa Integral? Que no, que esto ya no existe, que esto fue abolido, que ya no tenemos templo, que las ofrendas eran en conceptos de agricultura o de ganadería, que hoy no hacemos sacrificios ni de cabritos, ni de becerros. Por favor, mi amado hermano, estamos en el siglo XXI. Así es que pongámonos en nuestro lugar. Entonces, él hace una pregunta a ellos. ¿Por qué me tentáis? ¿Están ustedes esperando que yo les conteste lo que ustedes quieren escuchar? ¿O están dispuestos a escuchar la verdad? Ustedes han dicho que soy un hombre veraz, que soy un hombre emet, que soy un hombre de verdad, que lleva al camino de Hashem. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Muy bien han dicho. Entonces, ¿qué quieren escuchar de mí? ¿La verdad? Ok, entonces preparemos la verdad. Dice, traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron la moneda, que hay algo muy interesante a propósito de este pequeño pasuk que estamos leyendo. Le trajeron una moneda. Recordemos que para este tiempo ya se acuñaban las monedas, ya existían las monedas, ya habíamos pasado el proceso del trueque, que es una historia muy interesante que valdría la pena revisarla, no sé si lo podamos hacer esta semana. ¿Qué es el sistema de trueque? El intercambio de mercancías según la necesidad. Yo puedo presentar una cantidad determinada de un producto como el trigo y a su vez intercambiarla, por ejemplo, por leche o huevos o cualquier otro tipo de producto en un mercado típico, en el sitio de los mercados. Es la forma como se comercializaba en otros tiempos. Pero noten que en este texto que estamos considerando de Marcos capítulo 12 se habla de una moneda. Es decir, que ya repito, para esta época teníamos monedas y no solamente monedas, discos, probablemente en plata, algunas seguramente en oro, sino que además la moneda tenía una imagen. Tráiganme la moneda para verla. Ellos se la trajeron y les dijo,
¿De quién es la imagen y la inscripción? ¿A quién pertenece esta imagen acuñada en este disco? El nombre que aparece, la fecha de acuñación, a qué entidad, gobierno pertenece. Y ellos le dijeron, a César. Respondió Yeshua y les dijo, dad a César lo que es de César y a Hashem lo que es de Hashem. Y se maravillaron con él. Entonces, por favor, recuerden que vamos muy despacio, vamos empezando nuestra semana y quiero que por favor abran sus oídos, oídos abiertos, ojos despiertos, porque cada texto que leemos haciendo auditoría y haciendo una lectura con interpretación de lo que estamos leyendo, creo que vamos a aprender mucho mejor. Seguro que usted este texto lo ha leído una y muchas veces. Pero observen, veamos nuevamente la respuesta. ¿De quién es esta imagen tallada, acuñada y la inscripción? Y entonces ellos le dijeron, de César. Respondió Yeshua, dad a César lo que es de César y a Adonai lo que es de Adonai. Y se maravillaron con él. Este maravilloso texto que acabamos de compartir en el libro de Marcos capítulo 12 a partir del verso 13, entonces nos enseña la importancia de entender que ya había moneda circulante, que estas monedas tenían obviamente un valor determinado, pero que además tenían una inscripción. El acuñamiento de la moneda correspondía con una imagen predeterminada, obviamente para este caso, en el Imperio Romano. Ahora quiero resaltar aquí la respuesta que presenta Yeshua a quienes lo intervienen, fariseos y herodianos. Les dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos le contestan, de César. Entonces la respuesta aquí es profunda, de sabiduría, sin ningún cuestionamiento, directa, absolutamente diáfana en el Emet. Respondió Yeshua y les dijo, dad al César lo que es del César y a Hashem lo que es de Hashem. Y se maravillaron de él. Observen, él no les dijo, da a César lo que es de César, porque lo de Hashem ya fue abolido. Eso era en el tiempo de Levítico, eso fue en el tiempo de Moshe, eso fue el tiempo del templo, pero como no tenemos templo, pues por ahora ya no. ¿Me están captando? Vean, mis amados hermanos, la palabra nos enseña absolutamente todo. Ahora bien, recordemos, mis amados, que este pasaje que estamos considerando en este momento, vemos que hay dos grupos rivales en esta historia. Estos dos grupos rivales, que son parte del grupo de judíos, se unen precisamente para presentarse frente a Yeshua y, repito, hacer una pregunta, y no solamente sucedió una vez, en varias ocasiones, preguntas que tienen ante todo una intención de provocar respuestas provocativas, de provocar respuestas inquietantes y de provocar respuestas difamadoras. Tema que estamos viviendo justamente hoy con muchas enseñanzas, que más que enseñanzas no son sino palabrerías que procuran desviar el objetivo, lastimar el corazón de tantos hermanos creyentes en la Kadosh Torah y que empiezan a ser manipulados lastimosamente con enseñanzas que se salen completamente del contenido bíblico. Por eso, perdónenme que me tome el tiempo de decir estas palabras, hermanos, pero es que necesitamos cuidar el esfuerzo que se está haciendo con ministerios Ejad, con ministerios de integridad, para que lastimosamente tantas personas sucumban ante ciertas palabrerías que encontramos en estos medios de comunicación. Estos grupos entonces se presentan y presentan a su vez un tema que ocasiona división,
que ocasiona conflicto, que ocasiona a qué doctrina tú perteneces o qué es lo que tú estás enseñando. Pero Hashem, mi amado Yeshua HaMashiach, se presenta con una respuesta tan sencilla, tan básica, tan elemental, pero tan profunda y a su vez tan determinante. El propósito de enfrentarse con estas multitudes tiene que ver con lo que es el gobierno político, el gobierno económico, el contexto religioso, el contexto cultural. Todos estos eventos están ocurriendo aquí en esta pregunta. Y vamos a ver cómo en esta palabra se establece una autoridad. Y cómo además hemos visto que cuando todos estos sistemas de gobierno juntos se unen, tienen como propósito enfrentar al poderoso mensaje de la palabra. Vemos y vamos a retomarlo con detenimiento. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Resaltemos inicialmente ese concepto, porque mientras enseñaba en el templo, Yeshua fue abordado de una manera muy extraña por una delegación. A más de uno le resultaría sorprendente ver llegar juntos a estos dos grupos, fariseos y herodianos, entre sí, unidos entre sí, porque aquí hay algo muy interesante, y es que cuando se producen enemistades en las congregaciones, es que esto que estamos leyendo es tan proféticamente importante, y sucedió ayer, ha sucedido hoy y sucederá mañana, seguramente. Dos personas en congregación no se pueden ni mirar, ni saludar, ni estrechar su mano porque tienen dificultades por cualquier razón insignificante, como que no me saludó. Y se empiezan a formar roces entre hermanos, y esos roces entre hermanos terminan en división, terminan en conflicto, terminan en caos, terminan en enemistad. Pero cuando se trata de acometer una acción en contra de la palabra, en contra del ministerio, estos dos, comillas, enemigos, hermanos enemigos, ahora se unen y establecen un frente común, y vamos a ir a donde Mashiach y vamos a enfrentarlo frente a esta pregunta y probemos realmente qué es lo que nos va a decir. Esa enemistad entre estos dos ministerios, comillas, herodianos y fariseos, era obvia, estaba establecida y no desde momentos recientes, precisamente por los conceptos básicos de la doctrina, es decir, de la enseñanza. Pero vemos que mientras los herodianos constituían un partido político que apoyaba al gobierno de Roma y a las dinastías de Herodes, simpatizando además con los valores de las culturas helenistas. Por favor, preste mucha atención a este texto. Presentan voto a favor de la cultura helenista. Estamos hablando de un pueblo de judíos, o hablemos lo mejor de israelitas, que tienen características griegas, que están de acuerdo con el pensamiento griego, que les parece que el griego en su concepto idolátrico están correctos, en su concepto filosófico están correctos, en su concepto anti-Torá, anti-Shabbat, anti-circuncisión, entre otras cosas. Lo vimos en la semana de Hanukkah. 5 cosas que el gobierno griego prohibía al pueblo de Israel. Así es que, mis hermanos, estos hombres que simpatizaban con esta cultura helenista, y por otro lado vemos a los fariseos que por el contrario eran una agrupación religiosa judaica que se caracterizaba por su patriotismo y por defender los principios de la Torá, conforme a la tradición que ellos traían desde tiempos anteriores. Ahora, difícilmente podríamos imaginarnos que estos dos grupos estuvieran unidos después de ser total y absolutamente opuestos en su pensamiento. Probablemente, mi amado hermano, en el país donde te encuentres, seguramente has visto, has vivido la experiencia
de los partidos políticos. Yo no sé, voy a colocar el partido político de color rojo, el partido político de color azul, el partido político de color verde, y puedes colocar toda la gama de colores que quieras. Cada quien tiene su candidato, cada quien tiene su ideología, cada quien tiene su propuesta, cada quien tiene su propio interés, porque finalmente cada partido político lo que tiene es su propio interés económico, el poder. Entonces, mientras están en campaña, evidentemente, cada quien está en su lugar. El color verde no tiene nada que ver con el color rojo nada que ver con el azul, etc. Pero cuando los números empiezan a dar resultados, entonces el partido rojo empieza a tener mayor votación, el partido azul se queda atrás, el partido verde está en un promedio medio, de tal manera que ahora la mejor manera de derrocar a este rojo es que el azul y el verde crean una alianza. Crean una unidad, una alianza, una fraternidad política en favor del pueblo. Entonces ahora se unen dos que eran oponentes, ahora se unen ¿con qué propósito? Con el propósito de procurar derribar a aquel que va en primer lugar. Esta historia, usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver todo lo que estamos leyendo con esta historia? Es justamente lo que estamos viendo en este texto. Recuerden que la lectura de nuestras enseñanzas en Torah al Instante no es simplemente leer por leer. Repito, estoy seguro que este texto usted lo ha leído muchas veces, le han predicado sobre esto, ha hecho estudios bíblicos sobre esto, pero necesitamos profundizar y entender el momento y todo el evento que se está sucediendo en este punto. Entonces, por un lado vemos, repito, a un grupo de judíos que están muy cercanos al contexto helenista, es decir, asimilados, es decir, que si ellos tuvieron Brit Milá como judíos, pues ya no, porque ya no están de acuerdo con el Brit Milá. Es más, ahora han procurado hacer la manera médica sí, la forma médica de cómo revertir la Brit Milá. Antes tenían el corazón en Hashem, ahora tienen su corazón puesto en otros dioses, dioses de metal, dioses de madera, dioses de barro, pero dioses como el dinero, la idolatría, el cuerpo. Usted sabe que esta es la filosofía de los griegos, el concepto de la perfección del cuerpo. Ahora bien, mientras que los otros estaban establecidos y fundamentados en la Torá, claro, en una Torá bastante, obviamente, radical y exegética. Entonces, difícilmente podríamos imaginar que estos dos opuestos ahora se unan y estén frente a Yeshua, procurándole una respuesta que sea usada en su contra. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? Y entonces me impresiona esta manera tan elocuente, tan de sabiduría, de fundamento que Yeshua presenta. ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me traen ustedes una pregunta con tan mala intención? ¿Por qué traen ustedes a mi corazón una pregunta del cual ustedes conocen la respuesta? ¿Qué pretenden hacer conmigo? ¿Que yo les conteste lo que ustedes quieren que yo les diga? ¿O quieren que yo les conteste conforme a lo que escrito está? Esto es importante. Y esto, por favor, amados hermanos, apliquémoslo a nuestra vida hoy. ¿Qué contestamos frente a este tipo de temas cuando nuestros amigos, compañeros de trabajo, familias cercanas nos hablan? Tengo la absoluta certeza, y lo hablamos en la semana de Malaquías 3:10, ¿recuerdan? Una de las grandes piedras de tropiezo para muchas gentes, venir a conocer de la Kadosh Torah, de la Biblia, de la palabra, es el horror, el pánico a presentar diezmos y a presentar ofrendas. Cuanto más los tributos. Observen, hablamos de diezmos y ofrendas en la semana anterior refiriendo a probadme en esto. Si no, yo abriré las ventanas de los cielos y habrá abundancia en tu casa. Amén. Pero ahora estamos hablando de los tributos, de los impuestos. Y pregunto, ¿eres tú de los que evade impuestos?
¿Eres tú de los que no paga impuestos? ¿Eres tú de los que presenta una contabilidad ficticia o tienes doble contabilidad de tal manera que puedas usurpar del gobierno un dinero y que el dinero no aparezca en los registros y entonces tú puedas disfrutar de tu riqueza fraudulenta? Saben, amados hermanos, en los Estados Unidos de América, donde nos encontramos ahora mismo, hay varias entidades de seguridad del Estado que son extremadamente serias, delicadas. Bueno, no quiero decir que no lo sean las entidades del Estado, me refiero que son de alguna manera reconocidas incluso a nivel mundial y a las que pues se les tiene absoluto respeto. Por ejemplo, el FBI. Si nosotros caminamos por un lugar y repentinamente aparecen los oficiales del FBI, wow, esto es algo grande está pasando, es estremecedor. La experiencia, y hemos tenido oportunidades de ver situaciones en la ciudad en las que el FBI ha hecho presencia y es impresionante ver un despliegue de todo el cuerpo de seguridad del Estado a través del buró del FBI. Igual, la central de inteligencia de este país, la CIA, usted sabe, una de las centrales de inteligencia más poderosas del mundo, y sus agentes en cualquier parte del mundo donde ellos laboran son gentes extraordinariamente profesionales y capacitados de una manera ultra superior. ¿Qué tiene que ver esto con el tema, pastor? Tiene que ver, mis amados hermanos, que por encima de una entidad tan importante como el FBI o la CIA, en este país de América existe otra entidad mucho más prestigiosa, mucho más delicada, mucho más riesgosa para un ciudadano, que es precisamente la entidad llamada aquí en las siglas de los Estados Unidos, el IRS, es decir, la Oficina de Impuestos. Tú puedes tener una situación jurídica con la policía, el FBI y todas estas cosas. Jurídicamente se enfrentarán las cortes, etc. Pero cuando se tiene un problema de carácter económico llamado impuestos, estás en un serio problema. ¿Qué sucede, mis amados hermanos? Que obviamente, así como está una ley en el concepto de tributos o de impuestos, asimismo pues existen, echa la ley, echa la verdad, echa la mentira, no recuerdo cómo dice el dicho, escríbalo por favor, ayúdeme aquí en el chat, echa la ley, echa la mentira, algo así dice por ahí un dicho popular. Entonces hay gentes que se ocupan de, precisamente, repito, mentir, hacer dobles contabilidades, presentar contabilidades ficticias, hacer números que no concuerden, transacciones no existentes, entre otras miles de operaciones que permitan evadir el impuesto. Pero sí o sí el impuesto es una obligación del ciudadano. Es una obligación legal, reglamentaria, jurídica, políticamente establecida. Y sí o sí se debe cumplir. Se pagan impuestos absolutamente por todo, absolutamente pagamos impuestos. Y debemos cumplir con el pago de nuestros impuestos. Nosotros como congregación, como una quejilá registrada en el IRS, en las oficinas del federales de los Estados Unidos, como congregación, Israel Casa Integral como congregación presenta anualmente, trimestralmente tenemos que presentar nuestros libros contables, nuestros conceptos económicos y pagar los impuestos que se correspondan, aunque para las congregaciones americanas, para las congregaciones en América existen unas formas especiales para oficinas o para ministerios, se me escapó la palabra, libres de impuestos, para decirlo mejor en español, para oficinas que no pagan impuestos por ejercer una función ministerial. Y también, hermanos, a través de esas oficinas también se presentan muchas circunstancias de dudosa reputación. Lo digo con amor, lo digo con respeto, lo digo con temor. No es nuestra situación, gloria a Hashem, tenemos claridad al respecto. Pero estoy tratando este tema porque es justamente lo que este grupo de herodianos y fariseos le plantean a Yeshua. Es decir, ¿podríamos evadir ese impuesto? ¿Podríamos dejar de pagar ese impuesto?
¿Sería necesario hacerlo o es solamente una mera formalidad lo que está ocurriendo aquí? Ahora, el propósito de la pregunta, como ya lo hemos venido mencionando, nos deja claro que, en primer lugar, las intenciones son causar un problema. Causar un problema. Ellos no deseaban realmente aprender de Yeshua una lección de moralidad o una lección de ser kadosh o una lección de Torah. Eso no era lo que ellos realmente pretendían, ni tampoco tenían el deseo ferviente de decir, oye, la parte toraica en ese sentido no la conocíamos. No, ellos se consideraban conocedores a su manera, los herodianos desde su punto de vista filosófico, asimilados helenistas, y los fariseos desde su punto de vista plenamente toraico. Por lo tanto, ellos emplearon un lenguaje que tenía una intención dañina, pero sin embargo vemos, repito, cómo la respuesta de Hashem es absolutamente clara y transparente. Queda claro entonces que sus intenciones y su propósito fue, ¿cuál? Tenderle una trampa, diríamos así, tenderle una emboscada a Yeshua y provocar de él una circunstancia para el único propósito de acusarle. Traigo a colación esta expresión, amados hermanos, para concluir en esta primera introducción cómo es tan importante y tan delicado, amado hermano, amada hermana, ministros, discípulos de Israel Casa Integral, cuando presentamos nuestras respuestas al público o a cualquier persona que se acerque y nos haga preguntas cuestionables, preguntas de doble intención, preguntas con una mala intención, dijo Hashem, con una mala tentación, debemos ser tan prudentes para contestar lo que contestemos respecto al tema que sea. Estoy completamente seguro que muchos de ustedes, como nosotros igual, como ministros, hemos sido enfrentados a preguntas en todos los sentidos. Si hacemos esto, si no hacemos esto, si tevilá, si aquí, que si podemos tener, vivir bajo un mismo techo sin matrimonio, que pues nosotros nos amamos, que nosotros... ¿Usted qué opina, pastor? Nosotros llevamos 10 años de vida en unión libre. ¿Usted qué opina al respecto? No, ¿yo qué opino? Yo no opino. La palabra que dice, están en fornicación, punto. O sea, yo no puedo darle una opinión porque tienen 10 años o 20 años en unión libre o bajo el mismo techo. Pues hay un vínculo, evidentemente, hay un pacto, hay hijos, hay familia, hemos sido felices durante estos 20 años, pero nunca hemos cumplido con el mandato de celebrar nuestra boda, como Bereshit capítulo 1, verso 28 lo indica. Entonces estamos fuera de una cobertura espiritualmente hablando. No me refiero a una cobertura físicamente, humanamente hablando. Estoy hablando de la bendición sacerdotal por parte de nuestro amado Hashem. Hay protocolos, evidentemente, en la comunidad, en la sociedad y en la vida espiritual que debemos cumplir. Entonces no es cuál es mi opinión, es cómo estás frente a la palabra, cómo estás frente al manual de vida. Tenemos un manual de vida. Este manual de instrucciones es quien nos dirige, es el que establece nuestra ruta. Entonces, antes de presentar su pregunta, hicieron varias afirmaciones acerca de la forma de cómo Yeshua enseñaba, que eran ciertas y que siguen siendo un modelo a seguir por todos nosotros. Maestro, primero, maestro, es el moré, un maestro. Sabemos que eres un hombre veraz, que con verdad enseñas el camino de Hashem. Y es importante resaltar en este texto esta expresión tan profunda, porque reconocen su autoridad como maestro que enseña con autenticidad, con autoridad y con verdad la palabra. Si te recibes y estás formado y establecido en el ministerio, debes saber que todo cuanto digas tiene un efecto que puede causar daño fundamental en cualquier área. Quiero entonces con esto, repito, significar que para todo hombre y mujer, kadosh, hombres de palabra, hombres de ministerio, hombres de Torah, digo hombres genéricamente,
No podemos estar hablando por hablar. No podemos estar diciendo por decir. Todos los días tenemos que aprender esto. Y practicar, y practicar, y practicar. Que de mi boca no salgan palabras causantes de daño, que incluso si yo puedo decir algo en una opinión con amigos y probablemente esa opinión luego se trastorna en el camino. ¿Recuerdan esa dinámica del teléfono roto? Decimos una frase que al pasar de 2 o 3 personas más termina convertida en una absoluta falacia, en una verdadera mentira y difamación. Pero el pastor dijo, no, sí, pero el pastor nunca dijo eso. El pastor dijo, perdónenme, hay una situación, ustedes están en una situación de fornicación. No, pero el pastor dijo que no, pues que como ya tenían varios años juntos y pues que estaba bien, que si algún día decidían establecer su matrimonio, pues que estaría bien. No fue lo que dijo. Pero ese teléfono roto se extiende y termina en un compendio de circunstancias que nunca fueron las que se dijeron. Por lo tanto, pensemos 2 veces antes de hablar una vez. Esto es básicamente lo que queremos que decir. Número 2, es importante que tengamos presente esto, que no te cuidas de nadie. Admitían también que no se dejaba sobornar de nadie, sino que era absolutamente fiel en su enseñanza, no acomodando su mensaje a lo que agradaba a la gente. Por favor, subrayen sus notas esta expresión. No enseñamos para agradar a la gente, mis amados hermanos. Israel Casa Integral, Torah al Instante no es un programa para tener miles de votos, o cómo se llama, o seguidores, o manito arriba. Gracias por sus apreciaciones, gracias por sus buenos comentarios, gracias por sus testimonios y gracias por acompañarnos en Torah al Instante. Pero no es Torah al Instante un programa para agradarle al mundo, para quedar bien con la gente. Ay, qué bonito que el pastor Alfaro enseña y me encanta porque él dijo que no era necesario esto, ni esto tampoco, no. ¿Qué dice la palabra? Vemos que, dicen estos hombres, vemos que no te cuidas de nadie, sino que lo que haces es que la palabra que se expresa de tu boca es conforme a lo que escrito está. Es decir, que era una persona con absoluto carácter, con un verdadero juicio, un verdadero sentido, conforme al Padre Hashem, y que no se permite dejar influenciarse por los que se encuentran a su entorno en beneficio de. Hoy nos enseña entonces en las congregaciones, ¿saben? Yo recuerdo en mi proceso de estudio ministerial que se nos dijo en la escuela pastoral que como mínimo durante el año debíamos presentar mínimo 3 enseñanzas respecto a diezmo y ofrenda durante el año. Es decir, en 52 reuniones del año, comillas, una semanal, comillas, entendiendo el ciclo 2, mejor el nivel 2, solamente se debe de estas 52 reuniones, como mínimo, puede ser 1 o 2, pero preferiblemente que durante 3 ocasiones se mencione un estudio muy teológico respecto al tema de diezmos y ofrendas. Entonces, de salvación se habla una vez, del pecado pues se menciona, no profundicemos en ese tema, porque pues la gente se puede ir, la gente se puede lastimar, se pueden herir susceptibilidades, esto puede hacer que la congregación pierda varios miembros de la congregación, eso conlleva a perder algunos diezmos y ofrendas, y eso trae consigo un problema financiero en la Keilah, probablemente incluso cerrarla. Entonces, la palabra de Hashem está sujeta de intereses personales, económicos o de beneficio propio. Y esto como pastor y como ministerio tenemos que tener absolutamente claro que cuando enseñamos la palabra no la enseñamos para caerle bien a todo el mundo. Probablemente muchos de ustedes escucharon y han escuchado de las enseñanzas de Torah al Instante durante estos 2-3 últimos años, y seguramente algunos de ustedes vieron el programa alguna vez y dijeron, no me parece, no estoy de acuerdo, no me simpatizas. No estoy para simpatizar, estoy para enseñar.
estoy para que todos aprendamos. Y gracias por aquellos que dicen, pastor, gracias porque esta semana he aprendido algo importante en mi vida y para toda mi familia. Bueno, este es el propósito mío, pero es más el propósito que Hashem nos tiene a través de su palabra. Por lo tanto, repita conmigo, no comprometeré la responsabilidad de la palabra de Hashem por quedarle bien a unos cuantos y por satisfacer la intención de cuantos otros. No. La palabra, dice Mateo, dice la palabra en el libro de Mateo, no he venido a traer paz, he venido a traer espada, de tal manera que esto confronte, de tal manera que esto penetre, como dice capítulo 4 de Hebreos, el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, esa palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis amados, vamos a nuestro promo de pausa y regresamos en unos minutos. En Israel Casa Integral te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bien, mis amados hermanos, claro que sí, invitados absolutamente todos a participar de los módulos de preparación de nuestro contexto de Torah. Absolutamente gratuito, Israel Casa Integral, @gmail.com. Bienvenidos, usted inscríbase por favor y participe de nuestros módulos. Vamos a ir considerando entonces el tema de Marcos capítulo 12, verso 13. ¿Lícito dar el tributo a César? ¿Es lícito? Puntualmente la pregunta. Después de una introducción que hemos hecho y que vimos en la lectura, cómo estos hombres se presentaron con halagos y con reconocimiento, y eres tú un hombre veraz, eres un hombre íntegro, eres un hombre que enseña el camino de Hashem, qué palabras más elocuentes y qué palabras más honrosas para un maestro, pues finalmente dejan su petición y su cuestionamiento, y en esa segunda parte ya vemos que esas palabras elocuentes tan dulces se convierten muy amargas en la segunda parte de esa palabrería. Como ya hemos mencionado, mis amados hermanos, podríamos pensar que tenían una auténtica, legítima preocupación sobre un tema tan difícil como significa el tema de los tributos, y por supuesto a ellos les interesaría de manera especial conocer de cerca la opinión de este maestro reconocido como un hombre de verdad. Toda la sociedad judía era muy sensible frente al asunto de los tributos a Roma, y por eso despertaba opiniones más importantes en cada uno de ellos. Así que usaron este fin para crear discordia y para enfrentar a sus enemigos, comillas, tratando de descubrirlos, tratando de acallarlos y tratando de una u otra manera de minimizarles. Vemos entonces cómo algunas de las razones por las que el pago del tributo es obligatorio es precisamente porque tiene un origen absolutamente imperial, es decir, desde el contexto del hombre. Roma estableció el tributo, el impuesto al César, y no dijo estos sí, estos no, aquí sí, aquí no. Absolutamente se cumplirá con dicho tributo. Repito, es el tema que estamos viendo hoy. No sé o no conozco de la legislación en el sentido tributario en cada país. Seguramente tengo en la audiencia algunos hermanos que manejan estos contextos tributarios y saben y conocen en cada país, en cada región del mundo, cómo y de qué manera se debe pagar y cumplir con impuestos.
Particularmente nosotros aprendimos algo aquí en este país que me parece interesante mencionar en este orden de ideas. En los Estados Unidos de América, este tema de los impuestos es muy interesante, porque obviamente se pagan los impuestos, se debe procurar conservar recibos de absolutamente todo tipo de compromisos económicos que tengamos. Se compró una computadora, el recibo correspondiente, se pagaron los taxes, se compró un vehículo, se compró una casa, se compró un terreno, se compró un reloj, se compró un traje, se compró alimento de manutención, libros, utensilios de academia, etcétera, utensilios o útiles académicos, todo lo que se adquiera debe tener consigo el respectivo comprobante de pago. Y de hecho se procura que deben estar almacenados, guardados, si no estoy mal, por lo menos durante un periodo de 5 años. Esto porque igualmente en cualquier momento la oficina de impuestos, el IRS, puede venir y hacer una auditoría. Auditoría es decir, que van a revisar todos nuestros documentos para saber si evidentemente estamos cumpliendo con el compromiso del pago tributario al gobierno. Ahora bien, una vez se cumple cada persona en este país, cada persona mayor de edad, absolutamente todos tenemos la responsabilidad del pago de impuestos. Entonces se hace cada año, en los primeros 3 meses del calendario, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses, se pagan los impuestos. Tenemos una persona, un contador establecido, que ya durante varios años nos ha manejado como familia y como congregación el contexto de impuestos. Presentamos documentos, computadores que compraron, los elementos útiles, etcétera. Esto incluye gasolina, servicio telefónico, millas recorridas, bueno, muchas. Es un compendio inmenso. De todo ese proceso de impuestos, una vez se hace toda esa parte contable, es probable que debamos pagarle al Estado una determinada cantidad de dinero, o es probable que dentro de toda esa operación el Estado nos retorne algunos conceptos de dinero de esos impuestos. Y es interesante porque pues yo vengo de un país en Sudamérica, Colombia, donde pues a mi tiempo esto yo recuerdo que nunca sucedió. O sea, no sé si hoy algún hermano de Colombia me puede por favor ayudar y confirmar si hoy en Colombia existe el retorno de impuestos. Eso sería maravilloso. En este país sí se sucede. Muchas personas además obtienen beneficios de impuestos por efectos de, por ejemplo, pagar manutención de un familiar, ayudar en ministerios, ayudar a las congregaciones, presentar donaciones. Todo esto son elementos que ayudan a que una persona pueda recuperar de esos impuestos. Es un trámite absolutamente interesante. Y esto lo menciono, hermanos, porque de alguna manera en ese proceso tributario, y no voy a entrar a una clase tributaria porque no soy la persona adecuada para hacer esto, pero en lo que puedo ir entendiendo por nuestra experiencia personal como parte de esta nación, en el pago que nosotros hacemos y manejar de nuestros impuestos, recomendación número 1, tener la persona profesional adecuada para hacer esos procesos. Número 1. Número 2, siempre conservar todo tipo, repito, de los tickets, las colillas, de los cheques, etcétera, etcétera. Todo esto es importante. Ahora, esa retribución es importante porque es la manera como un Estado, una nación, crece. Y por algo la nación americana ha sido considerada una nación de primer nivel en el mundo, porque su economía se solventa a través de todo este proceso de entregar, recibir, dar y demás. Y es justamente lo que Hashem está diciendo aquí. Lo que pertenece al César, pues entréguenlo al César. Pero lo que pertenece a Hashem, entréguelo a Hashem. Ahora, permítame parafrasearlo espiritualmente. Lo que pertenece a los impuestos del gobierno federal, de tu país, conforme a las leyes tributarias, jurídicas, constitucionales, políticas del Congreso y demás, cumplan con su impuesto porque eso mostrará tu idoneidad como persona y como ciudadano.
Número 1. Ahora, en cuanto a presentar nuestros diezmos y ofrendas frente al Hashem, pues, ¿qué más podremos decir después de una semana de enseñanza sobre el tema? Que lo que nosotros damos, no lo damos para recibir nada a cambio, lo damos porque ya recibimos. Y cuando yo tengo claridad en mi corazón del poder dar con libertad, y dar con gozo, y dar con alegría, porque la palabra dice, si te presentas al altar llevando tu diezmo o tu ofrenda, y dentro de tu corazón está diciendo, ay, si entrego esto, no voy a poder hacer esto, no voy a poder pagar aquí, no voy a poder allá, dice, mejor, ¿sabes qué? Deja tu diezmo, deja tu ofrenda. Cuando tu corazón tiene la claridad absoluta frente al tema, entonces yo lo puedo decir como testimonio y parte de esta enseñanza, entonces seremos verdaderamente libres de esa opresión que traíamos de la limosna y esas opresiones del mundo. Pero cuando venimos a la verdad, y aquí Hashem dice, estamos estos hombres diciendo, eres hombre de verdad, y nos da una respuesta en verdad, con sabiduría y entendimiento. Por otro lado, vemos, mis amados hermanos, que intervienen también en este tema varios conceptos desde el punto de vista religioso. No podemos olvidar que la moneda usada para pagar el tributo tiene consigo incorporada la imagen del emperador del momento, quien además no solamente es la autoridad total, terrenal, físicamente hablando, sino que además también tiene un carácter, entre comillas, divino, y pretendía ser de alguna manera entonces no solamente la autoridad política gubernamental, sino además una autoridad incluso de carácter religioso. Vamos a ver en el tema del faraón, cuando veamos la historia en Egipto, que de hecho, solo si me permite la menciono por un momento para dejarles la inquietud del tema a seguir en estos días de semana. En el libro de Bereshit, lo estudiamos esta semana en el Parashá Miketz. Qué parashá tan impresionantemente importante. El libro de Bereshit, en el capítulo 41, da comienzo el parashá Miketz. Y en el capítulo 41 de este texto de Bereshit, nos habla de esa historia por demás apasionante, cuál es la vida, la obra, la historia de Joseph. Y me parece tan interesante además, en el capítulo 41 vemos cómo nos narra el momento en el que Joseph, vaya un momento a Bereshit, capítulo 41, verso 32. El faraón narra la historia a José, 2 sueños. Los sueños que él ha tenido, recuerde que habla acerca de los años, las vacas gordas, las vacas flacas, la hierba abundante, la hierba seca, etc. Y este sueño había sido ya presentado a todos los sabios, brujos, hechiceros, adivinos, videntes, lo que usted quiera suponer, del imperio egipcio. De todo el imperio, Faraón ordenó que trajeran a todos aquellos que tenían esa capacidad de interpretación. Pero Faraón les contó la historia de los sueños. Y cuando estos hombres, estos hechiceros, estos brujos, trataban de explicar a Faraón el significado de los sueños y hacían todo tipo de magias y bueno, lo que fuese, pues ninguno convencía a Faraón, porque Faraón sabía al escucharlos de que no era más que una interpretación falsa, sin sentido, sin ningún valor. Faraón sabía que en ese sueño había una profundidad mucho más allá que estas palabrerías que estos hombres le traían. Entonces aparece en escena el copero, usted ya conoce la historia, no voy a hablar del parashá ahora, y este copero que había estado preso y que había recibido una interpretación de su sueño junto con el panadero de José, interpretando el sueño, y que le dio la libertad justamente, y al panadero la muerte. Entonces ahora el copero recuerda de José y le habla al faraón y le dice: mientras estuve en mi condición de cárcel respecto a lo que había pasado conmigo, interpretaron mi sueño. Un hombre un hebreo, es un esclavo, estaba en la cárcel, allí le conocí.
Y pareciera ser que habló un poco peyorativamente respecto de Joseph, pero realmente dijo lo que era, un hebreo que está preso, que está en la cárcel, pues por acusación, difamación con la esposa de Potifar, pero tenía que aclararle a Faraón quién era. Y cuando esto pasa, Faraón inmediatamente dice, quiero a ese hombre aquí. Inmediatamente, dice la palabra, le sacaron de la cárcel, le bañaron, le afeitaron, lo arreglaron, lo perfumaron y lo presentaron delante de Faraón. Al suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme y de parte de Hachén, y que Adonai se apresurará a hacerla. Qué hermoso este contexto de José cuando habla acerca de la importancia de los sueños y que estos sueños corresponden a Hashem, quien determina estos sueños en la vida de Faraón. Pero viene inmediatamente una frase que quiero resaltar y dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y pónganlo sobre la tierra de Egipto. Es decir, aquí José está diciendo un hombre íntegro, un hombre de emuná, un hombre de autoridad, un hombre que conoce el destino profético para el cual ha sido llamado, y dice, provéase de un hombre preparado, íntegro, que sea temeroso de Hashem, que se llame José. Le faltó decir ese pedacito. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Por favor, número 1, ponga gobernadores sobre el país, sobre todo el imperio egipcio. Y quinte, por favor, estoy en el verso 34 de Bereshit, capítulo 41, Génesis 41. Quiero que por favor subraye la palabra quinte. ¿Qué significa esa palabra quinte? Es decir, que de todo, dice, haga esto Faraón y coloque gobernadores sobre toda la nación y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y aquí justamente José está indicando a Faraón cuán importante es que el pueblo ahora en la tierra que se va a labrar y de todo lo que se produzca se debe guardar un porcentaje. Y si vamos un poco más adelante en la historia, usted recordará cómo entonces ahora se va a tomar una cobranza por el producto, por el trigo, por lo que se va en venta, pero además se va a cobrar un impuesto. Y esto es apasionante, hermanos, porque la vida de José nos muestra cómo entonces se cobra un proceso de impuestos. Es decir, que los impuestos que tenemos hoy no son nuevos, tienen una trayectoria extraordinariamente, repito, mucho antes de la vida de nuestro amado Yeshua, desde Mesopotamia, Siria, todos estos contextos. Pero ¿por qué lo quiero resaltar? Porque no hay duda que unos impuestos debida y adecuadamente bien manejados y adecuadamente, proporcionalmente presentados en un gobierno, produce los resultados. Lastimosamente, nuestros gobernantes de turno cada año lo que hacen es que aumentar impuestos, impuesto a la gasolina, impuesto por el café, impuesto por la leche, impuesto por esto, impuesto. Es impresionante que hoy, por ejemplo, bueno, no veo en América un poco esa situación, pero lo digo como persona de Colombia, hasta donde conocí en el sector bancario, que si tú abres una cuenta bancaria y ahorras y tienes tu dinero que es tu dinero en un banco, entonces aparte de que es tu dinero y ellos trabajan tu dinero y obtienen utilidad de tu dinero, entonces tú ahora pagas impuesto por tu dinero, y si retiras determinadas cantidades de tu dinero, sobre esas cantidades de tu dinero te cobran impuestos adicionales. Por favor. Entonces, estos conceptos tributarios se salieron de ruta, se salieron de propósito, por lo menos de un propósito digno, y se fueron a un propósito totalmente maligno, que es cubrir los desfalcos, cubrir los derroches, cubrir la mala administración, cubrir los malos gobiernos, cubrir las malas inversiones, y sin embargo se cobran tributos, impuestos, y sin embargo hay pobreza, no hay educación, no hay escuelas, no hay universidades, no hay vías adecuadas, no hay buenos sistemas de comunicación, no hay buenos sistemas de salud, no hay buenos sistemas médicos. Por favor, entonces todo este caos se obedece a una absoluta mala
y puedo decirlo comillas, perversa administración tributaria. ¿Cómo entonces los gobiernos pretenden solucionar un problema de carácter económico? Cargando de impuestos e impuestos e impuestos e impuestos e impuestos al pueblo. Es la realidad que vivimos hoy, pero ya en el día de mañana, mis amados, entonces veremos cómo entraremos a la historia y conoceremos cuál es el recorrido histórico y de qué manera en otros tiempos se hacía este cobro de los impuestos. Ahora, si se acepta pagar el impuesto, inmediatamente sería acusado. Si Hashem dice que se debe pagar este impuesto, si aceptaba pagar el impuesto, inmediatamente sería acusado de ser un antipatriota y de llevar a las multitudes a la sujeción de Roma. Algunos añadirían también que con esa actitud estaría ofendiendo a Hashem, que era el único que él debía pagar todo tributo, y sin contar la imagen del emperador y la inscripción que había en la moneda empleada para el pago de tributo, a todas luces resultaría una blasfemia. Pero aún más, los profetas habían anunciado claramente que cuando viniese Mashiach, Adonai concedería a Israel una liberación completa del dominio de los imperios. ¿Por medio de quién? Por medio de Mashiach. ¿Era Yeshua entonces el Mashiach esperado? Pero ¿cómo podría ser el Mashiach si les mandaba pagar el impuesto a los emperadores? Pero la cuestión suscitada en este pasaje nos lleva a preguntarnos también dos temas. Los vamos a mencionar y los vamos a dejar para continuar el día de mañana. Entre los estudios que hemos considerado, Yeshua enseñaba reiteradamente a sus discípulos que él no iba a establecer su reino dirigiendo un levantamiento armado, ni político, ni filosófico en el caso de Roma. Pero podía quedar la duda si él pretendía liberar a su pueblo por medio de una desobediencia civil. Una desobediencia no violenta como las que hemos visto en muchos países. Otros muchos siguen preguntándose aún hoy en día si un creyente debe pagar impuestos a un gobierno que hace un mal uso de ellos. ¿Es justo entonces pagar ese dinero que hemos ganado con tanto esfuerzo y a un gobierno que en tantas ocasiones lo único que hace es derrochar y derrochar, y que el único propósito es causar riqueza para algunos y pobreza para otros? Por otro lado, si su reino se iba a manifestar inmediatamente de forma visible, ¿cuál sería entonces la relación de este reino con los otros reinos del mundo? ¿Y cómo afectaría esto a sus seguidores? Vemos entonces cómo, amados hermanos, esta pregunta tan sencilla de el libro de Marcos, en el capítulo 12, verso 13, tiene un trasfondo político, cultural, económico, tributario, social, histórico, hasta nuestros días. Y la respuesta tan absolutamente sencilla de parte de Mashiach, ¿de quién es esta imagen y su inscripción? Ellos le dijeron, del emperador, de César. Y respondió Yeshua, entreguen a César lo que es de César y entreguen a Hashem lo que es de Hashem. Mis amados hermanos, una introducción a nuestra jornada de esta semana. Estaremos desarrollando el contenido de la historia de los tributos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, y cómo estos tributos hasta nuestros días nos rigen, nos determinan, nos establecen, y todos, querámoslo o no, formamos parte de esta historia. Lo importante aquí es que si cumplimos con los gobiernos terrenales, porque nos exigen y nos obligan por la ley tributaria, jurídica, legal, entonces cuánto más estamos delante de Hashem frente a la autoridad celestial. Vosotros todos me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Qué palabra tan contundente, ¿verdad? Entonces, pagar impuestos no es un asunto de que, bueno, este año estoy pensando que probablemente, tal vez, bueno, a lo mejor, quién sabe, probablemente pague impuestos. No, aquí se pagan los impuestos sí o sí. Ok,
Dicho de esa manera, entonces entendemos la respuesta de nuestro amado Machía. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Espero que el tema sea de su interés para esta semana. Preparémonos, estudien, por favor, consulten, busquen, ayúdense con el contexto de lo que vamos a hacer, porque el tema tributario en la Biblia y en la historia en general es un tema de mucho interés, que realmente Machía es precisamente él quien nos va a hablar respecto del mismo. Shalom, mis amados hermanos. Muy buen día y mañana continuamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el día de mañana. Bendición para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.